Hoy hemos escuchado las lecturas que a cada uno de nosotros nos invita a reflexionar, pero al mismo tiempo a preguntarnos qué tan buenos pastores somos o qué tan malos también lo podemos ser. En la primera lectura, el profeta Jeremías empieza a mencionar un dolor, un sufrimiento de aquellos pastores que dispersan, de aquellos pastores que hacen perecer a las ovejas de su rebaño. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Él empieza a echarles en cara a los malos profetas. Se compadece de aquellas ovejas que están dispersas, dolidas, sufridas. A lo largo de la historia de la humanidad hemos encontrado con personas buenas y no tan buenas, con pastores leales, fieles, que educan, que enseñan, que ayudan a un crecimiento espiritual, aquellos que indican el camino para llegar a Dios, pero también aquellos pastores que lastiman, decepcionan, hieren, confunden al pueblo de Dios. En la viña del Señor de todo vemos como hay un eslogan popular, pero cada uno mirando a Dios tenemos que preguntarnos si conocemos al pastor, si sabemos escuchar y si sabemos seguirle obedeciendo. ¿Cuál es nuestro pastor? ¿Cuál es el pastor de tu vida? ¿Cuál es el pastor de tu familia? Y yo soy pastor coherente, pastor que une, pastor que enseña, que guía, como esposo, como esposa, como padre, como hermano, como docente, como empleado, como compañero. Soy ese pastor que une, aquel pastor que acompaña, o soy ese pastor malo que no sabe guiar, sino al final solo dispersa, confunde, lastima y decepciona. A todos el Señor nos pregunta, a mí como sacerdote, ¿qué tan pastor bueno soy en la misión que Él me ha encomendado? Si enseño, corrijo, exhorto, felicito, acompaño, indico el camino a Dios. Un día el Señor nos va a preguntar, pero si nosotros tratamos de ser pastores cómodos, que nos conformamos con lo mínimo, no nos acomplejamos la vida, no nos hacemos problema. Un pastor tiene que guiar, tiene que enseñar, acompañar. ¿Y cómo hay que enseñar, guiar, acompañar? Pues indicando el camino, que lleguen a Dios. Sé que el mensaje que uno da, para algunos los va a agradar, otros se van a incomodar. Para muchos dirán, la Eucaristía es larga. Otros dirán, la Eucaristía es donde me ayuda a vivir con alegría, a olvidarme de los problemas, de las dificultades y saber que coloco en las manos de Dios y Él sabrá resolver sabiendo lo que es más conveniente para mí. Y venimos predispuestos a vivir esa experiencia con Dios en la Eucaristía. Ser pastor será ser acogido por algunos y rechazado por unos cuantos. Sé que el mensaje no les gusta a algunos ser directo, ser franco, sincero, porque les incomoda ser correcto, ser recto, enseñar. Eso no les gusta mucho. Ser pastor es despertar, es también hacerse dar cuenta del error en que están, pero eso no les gusta. Hoy, mis hermanos, hay pastores que enseñan, que se compadece del pueblo, y el Evangelio nos dice que Jesús se compadece del pueblo, y empezó a enseñar, porque la gente tenía hambre de que quería escuchar a Dios, de que quería
conocer a Jesús, quería estar en torno a Él. Jesús y los apóstoles buscaban un lugar que querían descansar. Entre ir y venir no tenían tiempo ni para comer. Jesús invita a los apóstoles, vamos a un lugar solitario, a que descansen. Pero mientras estaban embarcando para ir a la otra orilla, la gente lo reconoció y dijo, ahí está Jesús. Ahí están los que lo siguen, los que caminan con Él. Y empezaron a ir, dice, por tierra. Y ganaron. Llegaron primero a donde Jesús iba a hacerlo. Hoy preguntémonos, ¿qué esfuerzo, qué esmero hacemos para estar en torno a Jesús? Hoy en cambio es todo lo contrario. Hacemos lo imposible para estar lejos de Dios, lejos de su palabra, mas no cerca de Él. Hoy nosotros somos pastores que nos dejamos llevar por el relativismo, que no queremos enseñar. Hay sacerdotes que enseñan. ¿Cuántos sacerdotes no te han enseñado en la vida? Te han ayudado a resolver un problema. Sacerdotes que ayudaron en los peores momentos, que te acompañaron. Aquellos sacerdotes que oraron por ti. Aquellos pastores que han caminado con el pueblo, que se han compadecido y han estado ahí, ese teléfono, y han estado tratando de acompañar porque se preocupaba, se compadecían del pueblo. Pero también habemos pastores que tal vez nos hemos conformado con una Eucaristía, pastores que tal vez somos cómodos y ya no caminamos con el pueblo, pastores que tal vez decepcionamos y lastimamos, y pido perdón por aquellos sacerdotes que no hemos sido testimonio y coherentes con nuestra vida. Pero es ahí donde Jesús es el pastor que no te engaña, el pastor que tiene misericordia y se compadece de ti, que sale al encuentro para escucharte, que sale al encuentro para acompañarte, que sale al encuentro para que tú no te sientas solo, pero al mismo tiempo también te exhorta, te invita a que puedas tú cumplir una misión con alegría, con entusiasmo. Hoy ustedes tienen una gran tarea de ser padres, donde algunos tratan de ser fiel a los mandamientos, a los valores, a los principios, donde no han cambiado. Las circunstancias, las realidades sociales tal vez han cambiado, pero los valores son los mismos. Pero hay muchos padres que no tienen el valor para ser pastores, que se compadecen de sus hijos y se dejan llevar por un relativismo donde permiten que sus hijos, sea hombre o mujer, que tengan novio y dejan que duerman juntos sin saber si será o no será el esposo de tu hijo, la esposa de tu hijo, el esposo de tu hija. Hoy dejamos que tus hijos en sus propios hogares se conviertan en moteles donde terminan durmiendo juntos, rezando creo que no estén. ¿Dónde están esos pastores? Donde estoy dejándote llevar por un relativismo, haces que tus propios hijos sean objetos sexuales, mas no hacen valorar la dignidad ni respetar como hombre y mujer. Hoy cuántos padres no tienen el carácter de enseñar y de poner reglas y normas en el hogar. Nos dejamos llevar por un relativismo equivocado, donde todo un desorden van ganando espacio en el hogar, y en vez los padres de compadecer porque les preocupa a sus hijos, hoy lamentablemente son cómplices para la perdición y el desorden moral y ético en el hogar, en la familia. Muchos viven un desorden total en su hogar, donde el pastor, si se preocupa, se compadece del pueblo. Mis hermanos, yo no tendría por qué darme mala vida. Si no me interesaran ustedes, ¿creen que yo insistiría para que se casen por la iglesia? Si no me interesara lo que cuesta, por ejemplo, arreglar las bancas, ¿creen que me daría la vida diciendo no pisen el reclinatorio?
Muchas personas vienen, pisan en el reclinatorio, dejan basura, ponen a rayar, dejan chicle. Yo tengo que decirlo, sé que eso no les gusta, pero tengo que decirlo. Porque estoy al frente. Y un día me van a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Cómo cuidaste lo que te encomendé? Aquí tengo, cuán buen pastor soy. El Señor me preguntará, a ver, con tus homilías, ¿a cuántas personas hiciste que se casen por la iglesia? ¿Cuántas personas dejaron su mundo de infidelidad, de alcohol, un desorden moral para volver a hacer? El Señor nos va a preguntar. Tenemos que hacerlo. Eso no les gusta a muchos. No les gusta, por ejemplo, la puntualidad. No les gusta el orden. No les gusta ser directos. Sé que las verdades dicen incomoda. Sé que incomoda. Pero esa es mi misión, que tengo que hacerlo. Pero nosotros, en cambio, somos esas ovejas que no queremos el orden. Yo les ponía un ejemplo, creo que fue el jueves o el miércoles. ¿A qué se parecían la cabra, las ovejas y las vacas? ¿A qué creen que se parece? A ver, para que se me despierten, porque algunos están durmiendo todavía. A ver, ¿a qué se parecen las ovejas? ¿Qué son las ovejas? ¿Qué diferencia hay entre las ovejas y las cabras? Ya son mansitas las ovejas. Pero las cabras son ariscas, desobedientes, como algunas de ustedes se pueden imaginar. Bien distraídas. A veces somos nosotros así. Vamos de un lugar a otro, como los saltamontes. Estamos de parroquia en parroquia. Buscamos sacerdotes que nos complazcan, que nos escuchen. Buscamos pastores que nos complazcan nuestro desorden. Queremos que nos feliciten lo que estamos haciendo. Buscamos parroquias donde nadie nos llame la atención, donde nadie nos reclame nuestra impuntualidad, donde nadie nos exija estar casado por la iglesia, donde nadie nos diga nuestras verdades. Entonces ahí estamos felices. Buscamos que una Eucaristía sea de media hora, porque ahí somos felices. Mis hermanos, en cambio a muchos no les gusta, pero a otros también sí. Por ejemplo, cuando estábamos en la secundaria o en la primaria, ¿de qué docente recuerda más usted? A ver, ¿de quién recuerdan ustedes? Del docente que era bueno, que no te revisaba los deberes, no te enseñaba, solo iba a contar su historia, el chisme, y a dormir y a tejer. ¿O recuerdas de aquel docente que te ponía reglas, normas, te exigía, te incentivaba, te motivaba a ser mejor? ¿De quién recuerda? Del exigente, ¿verdad? A mí me han pasado 20 años que dejé la secundaria. Y yo hasta ahora recuerdo al docente que nos exigía. Él ingresaba y no dejaba pasar a nadie más. Todos nos quedábamos fuera. Pero él nos reclamaba y nos decía de frente, pero nos decía palabras fuertes. Ahora nos traumamos con las palabras fuertes, ¿verdad? Dicen el padre, nos gritan. Algunos, ya la mayoría he escuchado aquí que dicen que están traumados. Ay, el padre nos está traumando, pero no se preocupen, ya dentro de poco tiempo ya les dejo en paz. Ya les estoy anticipando. Muy poco nos iremos. Mis hermanos, es nuestro reto, nuestra misión. No es fácil ser pastor, como no es fácil ser padre de familia. Como les decía, yo viniese, leyera el Evangelio, hiciera la misa de 20 minutos, de media hora, y fuera a dormir, a pasear, no sé. Si no me interesara ustedes, hiciera la misa de 20 minutos. ¿Para qué malgastar mi garganta, mis fuerzas, hablando y buscando enemigos? No, pero no, en cambio, al contrario, me interesa que ustedes sean mejores, que vivan bien, que seamos personas de bien. Al fin, como les digo, mis hermanos, nosotros nos vamos. Yo me voy, puedo ir mañana, dentro de un mes, de 15 días. Me voy. Pero quien se queda son ustedes, donde enfrentan sus problemas, sus dificultades. Para bien o para mal, tienen que estar al lado de ese hombre, de esa mujer,
hasta que la hermana muerte los separe. Pero si no tratan de ser mejor, si no cambian, si no volvemos la mirada a Dios, su vida será un infierno, una vida vacía, triste, lleno de angustia, de sufrimiento, porque no queremos escuchar a Dios, porque no queremos mejorar nuestras relaciones interpersonales, porque yo no quiero dejar mi vida de pecado. ¿Cuántas personas se molestan y se incomodan al decir que se casen por la iglesia? Pero no es por mi salud. Si se casan o no se casan, no me hacen un favor a mí. Ustedes no pueden vivir así por agradar al sacerdote. Tienen que actuar de la mejor manera por estar bien con Dios, por estar al lado de Él. Él se compadece porque quiere que nadie nos perdamos, que todos nos salvemos, que seamos felices, que vivamos bien. No una familia perfecta, pero sí que caminen juntos, que se apoyen mutuamente, donde el uno se compadece del otro. Hoy nos falta tener caridad, tener misericordia. Hoy no nos compadecemos mutuamente. Hoy no te compadeces de tu esposo, de tu esposa. Hoy más te compadeces de la mascota que tienes en tu casa. Hoy te compadeces más de las tortugas, de los lobos marinos, que de tu propia pareja. Hoy aquí lamentablemente hay que cuidar la ecología, claro, pero ¿dónde está la ecología humana? Tan vulnerables están nuestros seres queridos, que se están muriendo a nuestro entorno, pero no tenemos compasión. Tus hijos pasan tantas necesidades. No que le coloques una pantalla de televisión, no que le des un teléfono, no que le pongas wifi o no le pongas, que le pongas TV cable, no. Tienes que tener compasión de escuchar a tu hijo, de entenderle, de caminar con él. Uno de estos días decía un joven: padre, mis papás iban a misa todos los domingos y yo conté mi condición sexual. Les voy a escandalizar a algunos oídos vírgenes. Decía: padre, yo soy homosexual. Yo le conté eso a mis padres y pensé que me iban a entender porque supuestamente van a misa todos los domingos. Pero el papá le dijo: te cambias de apellido, y la mamá le botó de la casa. Padre, ¿eso es de tanto amor, de tanta caridad que predica? ¿Eso Dios enseña? Hay palabras, hay preguntas que a veces uno como que queda así, dice: ¿y ahora qué respondes? Mis hermanos, yo sé que ser padre, ser madre no es fácil. Tener hijos es lo más fácil. ¿Quién no puede hacer hijos? Hacer hijos, mejor no digo. Pero educar, formar, eso no es fácil. Es ahí tú cómo te compadeces de tu hijo. Te compadeces en educar, en formar según la voluntad de Dios, según los mandamientos, según los valores, los principios. O educamos según lo que el mundo y la sociedad nos presenta. ¿Cómo te compadeces del dolor de tus padres, del dolor de tus hermanos? Hoy no nos compadecemos de nuestros padres, donde dieron todo, como a veces es un estorbo, ya lo desechamos como si fuese reciclable. Botas en un rincón, dejas en una habitación o en un asilo. Ya no tenemos tiempo para estar con... Ya no nos compadecemos de perder el tiempo escuchando la historia de nuestros padres y no nos conocemos mutuamente. Ustedes tienen compasión y llevan a sus hijos a visitar a sus padres, que los nietos visiten a sus abuelos. Pero si te compadeces, vas llevando algo o llegan con las manos vacías más para darle trabajo a sus padres. Vas y dejas cambiando las sábanas, dejas lavando las cobijas, barriendo su habitación, su casa, cocinas, dejas cocinando para el almuerzo, para la cena, para el desayuno del siguiente día que solo pueda calentar, o solo vamos a quitar. Hoy no nos tenemos compasión. Jesús dice, tuvo compasión, quiso descansar, pero no fue a descansar. Hoy nosotros, en cambio, vivimos cansados. Queremos vivir siempre en vacaciones eternas, ¿verdad? Algunos trabajan una semana y ya quieren vacaciones. Cansados, estresados, la mayoría. Tú después de tu trabajo, sé que es fuerte, estresante,
Pero ¿cómo te compadeces de tus hijos? ¿Cómo te compadeces de tu pareja, sea hombre o mujer? A ver, vamos a cocinar juntos. O tú cocina, yo voy a ver la tarea de los hijos. Pero eso no les gusta, que les diga que algunos parecen muebles viejos, ¿verdad? Llegamos y a ver la televisión con la boca abierta. Y pasa una media hora, empiezan, ¿sí o no que es así? O eso no pasa, con ustedes son unos santos. Y empiezan a ver el teléfono. Y dicen, tengo hambre. ¿Qué hora está la comida? Ya tengo sueño. Estoy cansado. No tienes compasión de la otra persona. Solo te preocupas en ti, eres egoísta. Somos muy egoístas, hombres o mujeres. Tenemos compasión. Sus hijos, ¿por qué no tienen compasión de ustedes, padre? ¿Por qué creen que son un cajero automático? Papá, dame para esto. Mamá, dame para esto. Mamá, necesito esto. Mamá, quiero para esto. No sabemos ni pedir. ¿Por qué? A ver. Porque tú no le enseñaste. Solo el que ha pasado hambre se compadece de un hambriento, de un mendigo. Solo el que sufre se compadece de quien está pasando momentos difíciles. Solo el que ha pasado frío se compadece de quien tiene frío. Solo el que ha pasado por los peores momentos se compadece de quien está sufriendo. Sus hijos no compadecen, o sus hijos no sufren. No saben lo que es el sacrificio para tener 5, 10 centavos, $1 en sus manos. ¿O a usted le llega fácil la plata? Al menos a mí no. Uno hay que trabajar. También los curas trabajamos, porque piensan que algunos pasamos solo celebrando la misa y rascándonos. No, también trabajamos. ¿Ustedes cómo hacen que sus hijos se compadezcan cuando están pasando necesidades? ¿Ustedes alguna vez a sus hijos le han mandado una semana sin el lunch, sin darle un centavo? ¿A la escuela, al colegio, le han hecho eso? Hoy no lo hacemos. ¿Tienes miedo que se traumen? Tienen miedo. Oye, tus hijos viven, te utilizan, te manipulan. Nosotros, ¿cuántas veces hemos ido a la escuela, al colegio sin un centavo y no nos hemos muerto? Y aquí estamos, y eso te enseña a valorar. Eso te enseña a compadecer. Hoy no tenemos compasión. Podemos ser buenos rezanderos, excelentes yendo a misa todos los domingos. Pero ¿cómo tienes compasión con quien vives? Tener compasión es saber también levantar los ánimos, darle un abrazo, decir palabras bonitas. Hoy vivimos juntos. ¿Cuándo fue la última vez que te dijo palabras bonitas tu pareja? Que te hizo sentir importante, que te valoró, que te hizo sentir la mujer más feliz, el hombre más feliz, a pesar de los años, pero que te valora, te respeta y te pone en el lugar donde te mereces, porque se compadece, te pone en el lugar donde mereces como esposo, como esposa. O no tenemos compasión y te trata como una basura. ¿Dónde te ha colocado? ¿Cómo tienes compasión de tu familia? Hoy no tenemos compasión con quien vivimos. A veces tienes más pena de tus amigotes porque te llevan a emborrachar. Hoy tenemos compasión de la persona que tal vez está lejos de Dios y decir, vamos a misa, vamos a rezar. Tienes compasión, mira, no te pierdas en el alcohol. O somos alcahuetes de la perdición. Mis hermanos, tener compasión no es solo dar cosas, porque es fácil dar un plato de comida, ¿verdad? Es fácil dar una prenda de vestir. Pero qué difícil es perder el tiempo hablando, escuchando. Es compadecer, donde alguien necesita un abrazo. Hoy no abrazamos con amor. ¿Cómo se saludan ustedes que viven todos los días? Menos mal soy cura.
Pero ustedes, ¿cómo se saludan? A ver, como familia. Se abrazan bonito, mi amor, qué lindo ver un día más. Un abrazo. Hijos, qué alegría verles. Vengan, les abrazo, les doy la bendición. Hoy saludamos, buenos días, ma, buenos días, pa. Ni siquiera saludamos mirando a los ojos. Hoy porque nos falta tener compasión. No perdemos el tiempo escuchando. Hoy nos falta escuchar. Tener compasión. Sobre todo de aquellos que carecemos, porque hoy hay más pobreza espiritual que material, más pobreza afectiva. Hoy, ¿por qué creen que los jóvenes van a las discotecas, a los bares? A ver ustedes, ¿por qué creen sus hijos, sus nietos, sus sobrinos van a las discotecas, llegan a la madrugada ebrios, consumiendo droga, marihuana? ¿Por qué creen que sus hijos son muy secos, parecen una teja? No conversan, no dialogan. Tienen pereza de abrir los labios para responder. ¿Por qué cree? En cambio, con los amigos ríen, conversan, juegan, bailan. Son auténticos con los amigos. ¿Y por qué en la casa no son? ¿Por qué creen? A ver, usted mismo responda. ¿Por qué creen que en su casa sus hijos son serios, indiferentes, fríos, cortantes? Pero con los amigos son auténticos. ¿Si han visto ustedes la actitud de sus hijos? Las mamás conocen cómo son los hijos. Otra cosa que quieran hacerse las distraídas, que es muy distinto. Pero con los amigos, en cambio, son auténticos. Ellos bailan, ríen, hacen broma, juegan. ¿Y por qué en la casa no son así? ¿Por qué creen? A ver. ¿Qué dicen ustedes, papás? ¿Si están despiertos? ¿Como que se han dormido? Nosotros celebran la misa con las bancas además. ¿Por qué creen? A ver, ¿por qué creen que sus hijos actúan de esa manera ahí? Tal vez falta de cariño, falta de autenticidad. Papás, sean más cercanos, dejen de ser fríos, porque algunos padres son aburridos. Dios me libre de ser hijo de ese señor, digo. No aguantan una broma. Decir, hijo, vamos a tomar un helado. Bonito, qué bonito decir, hijos, vamos a misa. Pero se enseña de niños, pues. Yo siempre digo, de niños hay que enseñar ahí, porque ya una bestia salvaje de 20, 25 años es perder el tiempo. De niños ustedes enseñan. Aunque sea, no sé, a cambio de golosín. A ver, cuando éramos niños, al menos yo recuerdo a mi mamá cuando éramos niños, era la espumilla después de la misa. Y aunque por la espumilla, pero íbamos a misa, pues ya no teníamos que pelear, sabíamos que después de la misa teníamos la espumilla y teníamos que estar listos para ir a la misa de 11 de la mañana. Hoy nosotros, en cambio, no tenemos compasión de que el otro se salve. Ah, igual me da. Como no quiere ir a misa, yo vengo solo. Hoy no tenemos compasión de que sus hijos, sus nietos se salven. Entonces nos dejamos, no hacemos bautizar. Mis hermanos, si yo, el tiempo vuela, pero si a mí no me preocupara el pueblo de Dios, ¿creen que yo me daría mala vida pidiendo certificado de matrimonio, de bautismo, de confirmación? ¿Creen que yo me daría mala vida diciendo, mire, para ser padrino tienen que estar casados por la iglesia? Porque me preocupa, porque me interesa que ustedes cambien, sean mejores el espíritu. No es uno por capricho, no es uno por maldad. El pastor tiene que felicitar, pero al mismo tiempo también hay que exhortarles. Sé que a muchos no les gusta, pero hay que hacerlo. Si se compadecen, ustedes enseñan a los demás. Decían algunas señoras por las redes sociales, padre, antes yo vivía en las tinieblas, en el pecado. Gracias a las redes sociales, gracias a sus prédicas, he cambiado mi vida. He rectificado mis errores, he reconstruido mi hogar, he dejado mis vicios. Ayer nomás llamaba una señora y decía, padre, yo no me canso de escuchar su misa.
escucho, vuelvo a escuchar. Mis hermanos, pero Dios es el que hace por medio de este pecador. Uno trata de hacer con amor, con alegría, de enseñarles a que vuelvan a Dios y que sean mejores. Y si es que alguna vez uno es fuerte, pues toca hacerlo. Pero no podemos cruzarnos de brazos y por miedo a la gente, miedo al rechazo, miedo a la crítica, cruzarnos de brazos, como les digo, y dejarlo ahí. No, ser pastores no es fácil. Pidamos al Señor la gracia. Ser pastores buenos, pastores fieles, pastores que enseñamos, que guiamos, que acompañamos, pero también pastores que sabemos corregir. Mis hermanos, ustedes como padres, no simplemente gritar, castigar, insultar a los hijos. Hay que saber corregir con sabiduría, acompañar con paciencia, felicitarles, pero al mismo tiempo también exhortarles. Sean justos, pastores justos. No somos pastores justos en el hogar, somos injustos. Yo recuerdo a mi mamá con mi hermano mayor, a los dos nos vestían igualitos. Decían que somos gemelos. Nos compraban los mismos pares de botas, las mismas camisas, las mismas chompas que decimos. Igual nos compraban. Y era tan justa mi madre. Y yo doy gracias a Dios. De viejos a no ser que cambien, ¿no? Pero nunca les he visto peleando delante de nosotros, discutiendo. Tendrían sus problemas, sus dificultades, pero nunca les he visto enojados, peleando delante de nosotros. Ustedes, si tienen sus problemas, resuelvan los dos juntos. No se desautoricen. No sean injustos. Corrijan, exijan y acompañen a todos por igual. Pero no empieces a poner etiquetas, que el uno es bueno, el otro es malo, que el uno es mejor, el otro no. No, sé justo. Y así te compadecerás de los demás y no causarás dolor, no causarás resentimiento y decepciones a tus propios hijos. Porque cuando no eres justo a tus propios hijos, causas mucho dolor, mucho sufrimiento. Y hay muchos hijos que son resentidos con sus propios padres. Ya por respeto, como dicen algunos jóvenes, dice: padre, ya por respeto, no se merece, le digo papá. No se merece, le digo mamá. Por mí lo desconozco. Porque a mí siempre me humillaba. A mí siempre me daba la ropa de mi hermano. A mi hermano le compraba todo. A mi hermano le daban esto. Pero a mí nunca me daban eso. Eso causa mucho dolor. Eso causa mucho sufrimiento. Eso usted debería preguntar hoy como qué tan buen pastor es. ¿Ha causado heridas a sus hijos? ¿Ha causado sufrimiento? ¿Ha causado decepción? Es bueno preguntar. Y si ha causado dolor, sufrimiento, como pastor, que se compadece de... Mis hermanos, no estamos educando una cosa, un animal. Son seres humanos con sentimientos. Seres humanos que hacen una historia. Tenemos que ser muy sabios. ¿Cómo yo educo a mis hijos? Porque no es un animal. Son seres que tenemos memoria. Usted tiene que preguntar. Aquí viene mucho. Hablar de Dios, mis hermanos, puede ser todo el día también. Pero es bueno que preguntes. Tú te compadeces de tus hijos, de tu familia. Pero si te compadeces, ¿has sanado lo que has lastimado? ¿Has rectificado tus errores? ¿O eres orgulloso y soberbio y piensas que has hecho todo lo correcto cuando has hecho todo lo malo? Se ponen de pie. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único